Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Los que habían prendido a Jesús le condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro, por su parte, le seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Y una vez dentro se sentó con los sirvientes para ver el desenlace. La verdad que tenemos que hacer un esfuerzo para darnos cuenta de la desmoralización que produjo en los apóstoles el prendimiento de Jesús. No fue solo pánico, miedo, sino que también Jesús, cuando les previene de la conducta que iban a tener, les dijo o utilizó la palabra escándalo. Entonces les dijo que se iban a escandalizar. En un abrir y cerrar de ojos se desvaneció el sueño, la esperanza. Entonces, ¿no era verdad? Los fariseos tenían razón. ¿No era él el que Israel esperaba? Dios no estaba con él porque le abandonó en manos de sus enemigos. Ellos podrían pensar que se habían engañado. Nos dan algunas luces posteriormente, o por lo menos el Evangelio trae a continuación, los discípulos de Emaús. Estos habían sacrificado su honor, su prestigio en aras de un futuro reino, pero, como te decía, se desvaneció todo. No habrá sido a propósito, pero no salió bien. Y otros pensamientos que les llevó a tener tristeza en los discípulos de Emaús. San Pedro, una vez repuesto de esa conducta original de haber huido, vuelve sus pasos con otro de los discípulos y empieza a seguirlo a Jesús de lejos. Nos preguntamos, así como nos hacíamos otras preguntas recién, ahora nos preguntamos, ¿es el amor de Jesús el que puede más? No sé, quizás no obedeció a lo que le dijo Jesús, porque Jesús dijo que los dejasen ir. ¿Habrá sido entonces amor, un remordimiento, un impulso por hacer algo? No sé, pero esto es lo que le hace perder a Pedro. Eso es lo que le conduce al pecado o, si querés, a la traición. El seguirle de lejos, el meterse en un lugar donde estaban blasfemando, donde estaban castigando al Señor, burlándose, o sea, no era un lugar para estar ahí. Y viendo esa escena, nos preguntamos nosotros, ¿le amamos al Señor? ¿El motor de nuestras acciones es el amor? Cuando venimos a los retiros mensuales,
los primeros domingos de mes, pensamos cuáles son los motivos por los cuales venimos, cuáles son las motivaciones que me traen al oratorio, a hacer nuestro retiro mensual. Rutina, mecánica, costumbre, porque siempre es bueno hacer un retiro mensual, valga la redundancia, hacer un retiro mensual todos los meses. Es muy bueno hacerlo. Pero la rutina no satisface las necesidades interiores de amor, porque tenemos necesidad de amar y tenemos necesidad que nos amen, necesidad de amar a Dios y necesidad de que Dios me ame. Cuando pasen los años, si nos dejamos llevar por esa rutina, por esa tibieza, que es en el fondo el tema de esta meditación, iremos a nuestras alforjas a buscar las reservas de ese amor a Dios y no las encontraremos. Mirá, yo no me olvido, estaba confesando en una iglesia que tenía mucho, que tiene, y tiene todavía muchísimo movimiento durante todo el día, y una vez a la semana yo me instalaba en esa iglesia, una ciudad del sur, y estaba sentado en el confesionario. Desde el confesionario podía ver la nave de la iglesia, y vi salir a un chico de un confesionario, y estaba justo enfrente, aunque era lateral, el confesionario era lateral, pero estaba justo frente a mi vista. No te puedo explicar los gemidos que daba este chico, llanto que se escuchaba a varios metros, y no te puedo exagerar a decir que se escuchaba en toda la iglesia, porque no lo sabría, pero yo desde mi confesionario sí, lo escuchaba. Me quedé muy impresionado, me quedé muy turbado por eso. Cuando vamos a buscar las alforjas, a nuestras alforjas, el amor a Dios, y podemos encontrarnos que no está, que está vacía, y entonces sucede lo que también le sucedió a San Pedro, que le seguía a Jesús de lejos. Te decía, rutina, remordimiento, un sentido de responsabilidad ante la promesa de que iba a ser el cabeza de la iglesia, o amor, que era lo que lo movió, pero le seguía de lejos. Y eso fue lo que le provocó la perdición, y después el llanto. Salió afuera y lloró amargamente. Y entonces uno piensa en el chico ese, y no estamos nosotros haciendo ese camino. Pedro no era perverso. Sin embargo, cayó porque se metió en el lugar de la tentación, en el lugar donde se estaba ofendiendo a Dios, y buscó un poco de compensación y se puso al calor junto con los demás soldados. Yo no soy perverso, pero tengo que tener cuidado porque soy flojo. La providencia los llevó a San Pedro allí para que aprendiese, y también para que aprendiéramos nosotros, y a que aprendiéramos a no ser tibios. Dice Santo Tomás, hablando de la tibieza: una tristeza que me hace realizar tardíamente los actos espirituales a causa de la fatiga del cuerpo. Cuando el alma pone en estado de gracia un acto bueno en sí, mas sin aquel grado de fervor que Dios tiene derecho a exigir de ella en el estado en que se encuentra, este acto dispone, en cierto sentido, a disminuir el grado que ella tiene de caridad. Y así como se explica en aquellos textos: maldito el que hace con negligencia la obra de Dios, y porque eres tibio, estás para vomitarte de mi boca. Además,
Cada pecado venial que nos disminuye el estado de gracia, disminuye el fervor. Y de esta manera es como se va disponiendo el alma para el pecado más grave. Y para evitar el pecado venial se necesita una vida interior seria y fervorosa. De otra manera, si no, abundarían los pecados veniales, abundarían. Unos no combatidos, otros apenas advertidos, pero imputables a mi alma, porque está disipada mi alma, que no tiene en cuenta las palabras del Señor que dice, vigilad y orad para no caer en la tentación. Y si yo no vigilo, no rezo y no vigilo, entonces puedo caer en la tentación. Hay personas que se han tomado en serio la vida espiritual, se la han tomado en serio. Pero se la han tomado en serio por un tiempo, porque se mezcla ese fervor con que te decía, como que encaran la vida espiritual con egoísmos, con barreras que se le ponen al amor, y luego con el tiempo abandonan. Uno se entera que con los años están tratando de rehacer su vida o el amor, porque están arrepentidos de haber puesto esas barreras, o porque están arrepentidos de haber salido corriendo. Y haber salido corriendo no les ha dado ningún fruto espiritual, no les ha llenado el alma de amor. Y entonces, agotados, vuelven. Sí, no podemos embarcarnos en la aventura de la mediocridad. ¿Te acuerdas el final de la película Amadeus? Por lo menos la película, yo no sé si históricamente fue así o no. He leído algún artículo donde esa rivalidad que había entre Mozart y el otro músico Salieri, los del pueblo de donde era originario Salieri, después de la película Amadeus, reclamaron diciendo que había quedado mal la figura de este autor. Bueno, la cosa es que termina Salieri en la película, no sé históricamente, pero en la película termina en una casa de cuidados psiquiátricos, psicológicos, sino terminó loco. Y la toma es, lo están llevando en una silla de ruedas, y él después de haber hecho una serie de consideraciones comparándose entre Mozart y él, que Mozart era el genio y que él era un mediocre, termina en la silla de ruedas haciendo los gestos de bendición, diciendo, mediocres del mundo os bendigo. No sé si te habrás acordado o no, ya ha pasado muchos años de la película esa, pero sí. Agarrados a pequeñeces de comodidad, de modos de ser, de hábitos que no queremos cambiar. Me refiero a San José María. En otro momento de la tertulia, tras animarnos a leer despacio la carta que nos ha escrito con motivo del 14 de febrero, volvió a hablarnos de fidelidad. Hijos míos, nos dijo, que no pidáis compensaciones. ¿Compensaciones de qué? Nosotros, dando todo lo que podemos al Señor, somos los que recibimos una recompensa. El Señor nos ha dicho que nos dará el 100 por 1 aquí en la tierra y la vida eterna. No cambiarlo ese 100 por 1 por pequeñas tonterías. Si estar más tiempo viendo televisión, perdiendo el tiempo en esto o en lo otro, molestándonos porque nos miran o no nos miran, que si tienen confianza en nosotros o no la tienen. Todo esto tenéis que arrancarlo de raíz, sabiendo que son, como dirían en algunas partes de España, una sinsorga. Me fui al diccionario a fijarme qué significaba sinsorga. Insustancial, dice.
En el libro que te recomiendo, que la verdad que a mí me ha impactado mucho, lo he leído por lo menos 2 veces seguro, no sé si una tercera o haberlo leído 2 veces y hojearlo. Me acuerdo que una vez se lo presté a un amigo y pasado un tiempo me lo encontré, le pregunté si lo estaba leyendo y me dijo, mira, no te lo devuelvo todavía porque lo leí una vez y me pareció tan bueno que lo voy a leer de vuelta, así que cuando lo lea por segunda vez te lo voy a devolver. Si estás pensando si me lo devolvió o no me lo devolvió, sí, me lo devolvió. Un buen amigo. El libro Vasija de Barro de Leo XIII. El autor hace una serie de cavilaciones sobre la siesta y concluye que después, a la noche, demasiado despierto para dormir de noche, demasiado dormido para trabajar de día. Es un resumen que hace. Es una cosa curiosa, cuanto más duermo, menos rezo. Y además, tengo más sueño. Se da esa paradoja. Entonces te leo un pedazo de Vasija de Barro de Leo XIII. Sentado al borde de la cama, dando cuerda al despertador, me digo para mis adentros, como todas las noches, excepto cuando es tarde, que para esas horas podría estar ya profundamente dormido de no haber perdido tanto tiempo. Pero perder el tiempo es uno de los lujos que más me gustan. Humanamente hablando, no hay paz como esta de cerrar la puerta del dormitorio y dejar fuera las preocupaciones del día. En algunas partes puede ser verdad que el hogar de un hombre es su castillo, pero no cuando se trata de la casa rectoral, donde el sacerdote vive con su trabajo a través de todas las horas del día. En el seminario acostumbraba a imaginarme a mí mismo, ya de sacerdote, descansando en mi despacho con una cachimba, o sea, una pipa, y un buen libro. Ahora sé que tal escena es estrictamente de película. Mis buenos libros y mis revistas religiosas están esparcidas en su mayor parte sin orden ni concierto por toda la casa. El despacho, la sala de estar, el comedor, el dormitorio. Por todos los lugares donde con bastante suerte he ido teniendo 1 o 2 momentos de sobra. Apago la luz y enseguida bajo las mantas. Un momento de revista última ante la repentina oscuridad. Sí, he hecho las oraciones de la noche. Sí, recé el rosario esta mañana. Sí, terminé de rezar el oficio. Sí, cerré todas las puertas y conecté arriba el teléfono y el timbre. Tras la ventana abierta llega el suave clamor de un tren lejano. En la cuneta, al otro lado de la carretera, mi amigo Cook, el borrachín, como una enorme rana, prueba su voz de bajo. Duke, una y otra vez, agudamente, ladra en la granja de mi vecino a una sombra imaginaria. Me agradan todos estos rumores, son como un aviso de que el telón va cayendo y dando fin a otro día. No ha sido un día grande ni importante como cuando vino el cardenal a celebrar nuestro centenario o como cuando nuestro flamante autocar trajo su primer cargamento de niños a pasar el primer día en la escuela católica. Hoy ha sido tan solo un día cualquiera, con su habitual proporción de altos y bajos. Y mañana será casi lo mismo, únicamente con otros deberes, otros problemas y otras caras, pero yo el mismo. Eso es, yo el mismo. Ahora, en la oscuridad, esperando adormecerme y caer en un profundo sueño, puedo echármelo en cara. Ayer, hoy y siempre, el mismo yo. Hablando mucho, haciendo poco. Hablándome mucho a mí mismo, quiero decir. Hay que ser un hombre verdaderamente de oración. Voy a empezar a darme a la verdadera mortificación un día de estos. Voy a hacerme un instrumento enteramente dócil en las manos de Dios para revitalizar la vida espiritual de mis feligreses. Y así, al dejarla, mi parroquia estará convertida en una parroquia de santos. Pobre de mí. La voz cansada de mi buena madre llega de nuevo. Leo, siempre estás diciendo lo mismo. Iba a hacer. Ya tengo ganas de oírte decir alguna vez, acabo de hacer. En la lápida que pongan sobre mi sepultura se podría grabar, fue un gran engañador de sí mismo. Podría incluso reclamar para mí, de no haberse adelantado ya algún político, el título de el gran hombre de los compromisos.
En mí el león y el cordero están codo a codo, caridad y amor, penitencia y comodidad, oración y espíritu mundano, humildad y soberbia. Pero recuerdo que mi madre tenía paciencia hasta el fin, cuando hizo ademán de querer agua y yo salté y le dije, ya iba. Ella sonrió débilmente y me bendijo con una sonrisa. Sí, la verdad que es para pensar todo esto de la tibieza y sobre todo si uno tiene en cuenta las cartas del Apocalipsis, es decir, en el capítulo 2 y el capítulo 3, que vienen las 7 cartas cortas, muy cortas, en las que les hace recriminaciones a 7 iglesias. Posiblemente hayan sido las 7 iglesias del cual San Juan desde Patmos les escribe porque era el obispo de esas 7 iglesias, o también está destinado a la Iglesia universal, a todas las iglesias de todo el mundo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Eso le dice a la iglesia de Éfeso, pero le agrega, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Quitar el candelero significa dejar en la oscuridad. En aquel momento no había luz eléctrica. Quitar el candelero es sacar la luz con que estoy yo viviendo, iluminado por el Señor. Me quita el Señor el candelero. ¿Qué soy, Éfeso? Podés entrar en internet y fijarte qué es Éfeso. Un conjunto de ruinas. Ni siquiera podés encontrar que es una ciudad que tiene una parte histórica. No, la ciudad es una ciudad turca, porque queda en Turquía, una ciudad turca que tiene un nombre que yo no podría repetir porque es un nombre raro en turco, y desde ahí salen excursiones hasta las ruinas de Éfeso. Ni rastros de cristianismo. Se borró en todo Asia Menor, en todos los caminos que caminó San Pablo. Se borró las huellas del cristianismo. En fin, somos así. Porque no es una cuestión de Éfeso, es una cuestión nuestra. Lo mismo le dice no solamente que has perdido el fervor de la primera caridad, sino que también le dice a la iglesia de Sardis o de la Odisea, le dice más o menos lo mismo, tus obras no tienen el sello, les falta ese sello. Porque eres tibio, estás para vomitarte de mi boca. Una persona había calculado que si ponía 14 cucharitas de azúcar al café, podía tomar el café con gusto dulce, pero sin tener que tomarse el trabajo de revolver. Entonces había que calcular cuántas cucharitas le pongo para no tener que revolver el café. Las manifestaciones de tibieza son muchas. Envidias por frutos apostólicos o por mística ojalatera. Ojalá me hubiese tocado otra situación. Compensaciones con la imaginación, con la vista, en la calle, en el diario, internet, en las redes sociales, en las series. Desorden, falta de atención en mis oraciones, superficialidad en un examen de conciencia, motivos humanos para trabajar, etcétera, 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 etcétera. Jesús, en el recorrido que hace desde el desierto hasta Jerusalén para morir en la cruz, porque había huido al desierto porque no había llegado la hora. Los hombres habían determinado la hora, pero no era la hora de Dios. Cuando llegó la hora de Dios, entonces Jesús emprendió ese camino
que termina con la entrada triunfal en Jerusalén. Y entonces pasa por Jericó, por ejemplo, pasa por Betania, llega hasta Jerusalén, llora ante Jerusalén y tiene después su entrada triunfal. Pero los apóstoles estaban admirados porque ellos tenían miedo y Jesús iba caminando llevándoles la delantera y iba a la cruz, iba a morir a la cruz. Ellos no, ellos después, pero primero Jesús. Jesús no va ahí al Tabor, sino que va al Calvario. A veces leemos vidas de santos, vidas que nos dejan mucho provecho y la verdad que nos conmueven, pero nos quedamos. Jesús no quiere oír al lado de él el aliento fatigoso, nos quiere en estado físico, nos quiere entrenados con la mortificación, En fin, quiero terminar la meditación y le voy a terminar leyéndote un verso que de pura casualidad encontré cuando estaba viviendo en Montevideo, de una poetisa argentina, ya fallecida. Dice: estamos distrayéndonos de Dios, ese nosotros parco en soledades, que no procura claustros ni liturgias, que no quepan debajo de la hierba, que se conforma con los avalorios domésticos del llanto y entreteje en salmos y borrascas con piel de acantilados. Estamos distrayéndonos, huyendo del abrazo mayor, y sin embargo la soledad alumbra los espectros, confrontan los desnudos, su propia incandescencia y la lluvia consagran exorcismos, el agua bautismal. No se hable de milagros. Olvidamos que Dios crece en nosotros a medida que nosotros huimos de su sombra. El amor a la Virgen será soplo en lumbre viva, las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de tu tibieza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.